Hola, mis amigos. Nuevamente es un privilegio que tú estés con nosotros. Gracias por estar pendiente, como siempre, de nuestras transmisiones y porque podemos entrar hasta la comodidad de tu hogar y también hasta la recámara de tu corazón. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Para el día de hoy, nuestro tema de estudio será: ¿fue el ladrón al cielo ese mismo día? Como habrás advertido, es una pregunta. Y obviamente en la Biblia tendremos la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, antes de abrir la Biblia, vamos a ponernos en contacto con Dios para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que al leer tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda impresionarnos y pueda preparar el ambiente para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 15 al 16, tenemos una hermosa declaración que hace el apóstol Pedro hablando de el apóstol Pablo. Una declaración, por demás decir, muy interesante, donde muestra el aprecio que también tenía el apóstol Pedro por el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ella de algunas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué interesante aquí como Pedro se refiere de Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Y menciona que la sabiduría de Pablo le ha sido dada por Dios. Sin embargo, menciona el hecho de que el apóstol Pablo escribe muchos asuntos, muchas cosas, entre las cuales dice hay algunas cosas difíciles de entender. Cosas difíciles de entender. Hay que entender el contexto en que está hablando Pedro. Pedro está hablando del tema de la salvación. Quiere decir que el apóstol Pablo se refiere al contexto de la salvación como cosas difíciles de entender. Sin embargo, el apóstol Pedro no desautoriza a Pablo, sino que dice que las personas que son indoctos e inconstantes son los que tuercen las escrituras para su propia perdición. De hecho, menciona que hay algunas partes difíciles de las escrituras que son difíciles de entender. De hecho, uno de los textos del Nuevo Testamento más difícil de entender se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 23, los versículos 42 y 43. De hecho, será uno de los versículos o textos más difíciles tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero si tomamos en cuenta que el Espíritu Santo que inspiró a todos los escritores de la Biblia es el mismo Espíritu del Antiguo y del Nuevo Testamento, debemos entender entonces que en la Biblia existe una unicidad temática, de manera tal que un autor no puede contradecir a otro autor. Entendido esto como unicidad temática o de criterio, según la cual el tema básico de las Escrituras es el tema de la salvación. Así que voy a comenzar este tema
diciendo lo siguiente: los partidarios de la idea que las personas reciben su merecido inmediatamente mueren o inmediatamente han expirado, citan con mucha frecuencia las palabras de la promesa que Jesús hiciera al ladrón cuando estaba en la cruz. Y para ello vamos a ir al libro de San Lucas, al capítulo 24, versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la versión Reina Valera de 1995. Este le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo interesante es que según esta manera de traducir el texto bíblico, Cristo iría al cielo ese mismo viernes para estar en la misma presencia de Dios. Y de igual manera también el ladrón. Sin embargo, tenemos otra versión. Es la Nueva Valera versión siglo XXI. Esta versión vierte el texto de la siguiente manera: y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomando en cuenta esta última versión, esta última traducción, podemos decir que esta traducción está en armonía con toda la enseñanza bíblica. Está en armonía con toda la evidencia bíblica presentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Según esta última versión, esta última puntuación, podemos decir que Jesús asegura al ladrón que estaría en el futuro con él en el paraíso. Una promesa que obviamente será cumplida después de la resurrección de los justos, es decir, en la primera resurrección. Aquí surge una pregunta: ¿cuál es la traducción correcta? ¿Cuál sería la interpretación correcta? ¿Y cuándo fue o irá el ladrón al cielo? Ese es el motivo de estudio de esta ocasión. Nótese, sin embargo, cuál fue la petición del ladrón. Note que el ladrón no pidió a Jesús ir al cielo ese mismo día. La petición del ladrón es: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, la proyección del ladrón era para cuando Jesús viniese en su reino, o cuando vengas en tu reino. Porque el ladrón sabía muy bien que la recompensa no se recibe al morir, sino que se recibe en la segunda venida de Cristo. Recordemos que Jesús había estado predicando por 3 años y medio desde que Jesús hizo su irrupción como Mesías cuando fue
bautizado por Juan el Bautista. En ese momento Jesús comenzó su ministerio y comenzó a enseñar respecto de muchas doctrinas. Y obviamente este ladrón había escuchado a Jesús lo que había dicho en el libro de San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. El ladrón estaba familiarizado con estas palabras de Jesús. Dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Lógicamente, a partir de este texto, uno puede inferir o concluir que la recompensa que Dios dará será en ocasión de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, cuando Él dé su pago o su recompensa. Dice el texto, cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. No antes, sino después. También el ladrón había escuchado las palabras que Jesús dijera en el libro de San Juan, el capítulo 5, los versículos 28 y 29. Dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí está claramente establecida que la resurrección de vida es para los justos y la resurrección de condenación es el pago de los impíos. Pero todo esto en ocasión de la segunda venida de Cristo. Tenemos que ver y analizar la petición del ladrón. Dice el ladrón a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, al hacer un estudio exhaustivo en la Biblia, nos damos cuenta que el reino de Dios tiene dos momentos o tiene dos realidades. Tenemos en primera instancia el reino de la gracia y tenemos también el reino de la gloria. En el reino de la gracia, Jesús actúa no como un rey literal, sino que actúa como alguien que está llamando a la puerta del corazón del hombre para que puedan llegar a ser miembros de su reino y estar preparados para su segunda venida de Cristo. Es decir, el reino de la gracia de Dios se está estableciendo aquí y ahora, en este momento, a medida que ahora, día tras día, los corazones que están llenos de pecado, de envidia y de egoísmo pueden someterse a la soberanía del amor incondicional de Dios. Vamos para ello a ir al libro de San Lucas, el capítulo 17, versículos 20 y versículo 21. Ahí vemos exactamente cómo se manifiesta el reino de la gracia. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es interesante que Jesús
cuando está en su ministerio terrenal, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 1, y leeremos el versículo 15. Allí Jesús hace una declaración muy poderosa. Decía, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En esta ocasión se basaba en el mensaje basado en las profecías de Daniel 9, 24 y 27. Sin embargo, la otra fase del reino de Dios tiene que ver con el reino de la gloria. El reino de la gloria. Es decir, el establecimiento completo del reino de Dios, valga la redundancia, será completo cuando Jesús venga por segunda vez en gloria y majestad a este mundo. Hasta entonces se producirá la segunda fase del reino de Dios. Vamos para ello a estar en el libro de San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, esta sería la segunda fase del reino de Cristo. Entonces, es lógico que el ladrón se refería al reino de la gloria cuando Jesús viniese en la gloria de su Padre, lo cual todavía hoy en pleno siglo XXI está en tiempo futuro. Digo esto porque quienes piensan que el ser humano recibe su recompensa al momento de morir, creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, siendo esta doctrina una doctrina de demonios y la base del espiritismo. La base del espiritismo, tanto antiguo como moderno. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos. Y dice de la siguiente manera: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del hombre. El domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Y a partir de este pensamiento podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, a estas dos doctrinas, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, se les llama errores capitales. Y lo interesante es que estos dos errores capitales son dos doctrinas compartidas, tanto por Roma o el catolicismo y todo el protestantismo. Yo diría el protestantismo apóstata. Estas doctrinas se forman como un puente común, es decir, tanto para el catolicismo romano como para el protestantismo, estas doctrinas se tienden como un puente común que puede unirlos en puntos comunes de doctrina. También podemos inferir que la inmortalidad del alma es también la base del espiritismo.
podemos concluir también que el domingo crea un lazo con Roma o con el catolicismo moderno, si lo queremos llamar de alguna manera. Es interesante notar que el espiritismo se originó con la primera mentira de Satanás. El espiritismo es algo de vieja data. De hecho, el espiritismo se predicó en el mismo jardín del Edén, porque la primera mentira de Satanás hacia Eva fue: no moriréis. Dios había dicho: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y Satanás increpa y desafía la autoridad de Dios y le dice a Eva en Génesis 3:4: no moriréis. Taxativamente desafía a Dios. De manera tal que podemos decir que estas palabras de Satanás constituyen el primer sermón o el sermón más antiguo respecto de la inmortalidad del alma. Y hoy en día, de muchas maneras, de muchas palabras, en todo el mundo, las religiones de todas clases fatuamente repiten el mismo error. La sentencia bíblica es clara. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18, el versículo 4 y el versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. Taxativamente o categóricamente dice que el alma es mortal. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, el mundo protestante ha invertido esta verdad bíblica para decir lo siguiente: el alma, aunque pecare, nunca morirá, desafiando la enseñanza divina. Una posición, la posición correcta, dice que el alma que peca muere, pero la otra posición, la posición falsa, dice que el alma, aunque peque, vive eternamente. Ahora, el peligro de esta doctrina de la inmortalidad del alma es que esta doctrina ha llevado a creer a muchas personas en el estado consciente de los muertos. Porque la palabra de Dios, mis estimados amigos, es clara, enseña con claridad meridiana que la muerte es como un sueño. La Biblia enseña del estado inconsciente, que hay un estado inconsciente de los muertos. La Biblia enseña que la muerte es como un sueño hasta la resurrección. En una ocasión Jesús dijo de su amigo Lázaro: Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Y usted sabrá que Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y Jesús se refiere a Lázaro como que mi amigo Lázaro duerme. Porque Jesús compara la muerte con un sueño. En la palabra del Señor se revela insistentemente que la muerte causa la cesación de la conciencia. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Estaremos en el capítulo 9. Leeremos los versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido.
también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, no hay conciencia. La muerte es bíblicamente un estado de inconsciencia. Dice el salmista, ese día perecen todos sus pensamientos. Y el libro de Isaías, en el capítulo 38, los versículos 18 y 19, tienen otra referencia para añadir. Dice, pues el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. Es decir, no hay alabanza en el Seol, es decir, en la muerte. Ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces la Biblia es categórica al decir que la muerte es bíblicamente un estado de inconsciencia. Ahora, volviendo al caso del ladrón, para que la promesa de Cristo al ladrón se pudiera cumplir como muchos lo entienden, entonces debería cumplirse la siguiente condición. Tanto el Señor Jesucristo como el ladrón deberían de haber muerto el mismo día y deberían de haber ascendido al paraíso el mismo día. Para que ambos pudiesen estar en el cielo, tienen que cumplirse dos condiciones. Condición número 1, ambos, Cristo y el ladrón, deberían haber muerto el mismo día. Y 2, ambos deberían haber ido al paraíso el mismo día. Ahora, es evidente que el paraíso es sinónimo de el cielo. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 4. Dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Menciona la palabra paraíso. Vamos a estar ahora en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, leeremos el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ve cómo la Biblia va añadiendo datos. Primero menciona que el paraíso está en el cielo. Y número 2, dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Iremos al libro de Apocalipsis, estaremos en el capítulo 20 y leeremos los versículos 1 y 2. Apocalipsis 22, más bien Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, tenemos varios datos. En primer lugar, el paraíso es el cielo. El paraíso es sinónimo de el cielo.
se menciona que en el cielo está el río de vida. Se menciona que fluía del trono de Dios y del Cordero. Y también se menciona otro elemento, que en medio del río, a uno y a otro lado, estaba el árbol de la vida. Entonces, el paraíso se refiere al cielo. Ahora, es interesante de que 3 días después de la muerte, en la mañana gloriosa de la resurrección, Cristo mismo dijo a María, cuando María se echó a los pies del Salvador con la intención de adorarlo. Las palabras están registradas en el libro de San Juan, el capítulo 20 y el versículo 17. Juan 20, 17. Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, no podemos decir que el ladrón fue al cielo el mismo viernes antes que Jesús. La condición es que ambos deberían de haber muerto el mismo día y ambos deberían de haber entrado al cielo el mismo día. Aquí nos está diciendo la Biblia que Jesús no había subido al cielo todavía en la mañana del domingo. Es decir, no se había presentado ante su Padre. Además, el hecho de que Cristo quedó en la tumba durante el fin de semana fue confirmado por las palabras del mismo ángel que le dijo a María Magdalena y a la otra María. Le dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Está hablando el día domingo. Eso está registrado en San Mateo 28, el versículo 6. Es decir, el fin de semana Jesús pasó en la tumba. No había ascendido todavía al cielo. Cuando Jesús se encontró con María, eran las primeras horas del primer día de la semana o del domingo. Y Jesús todavía no había sido llevado o no se había presentado ante su Padre. Entonces, el ladrón no podía haber ido al cielo antes que Jesús. Deberían de haber ido juntos al cielo. Es interesante notar también que anteriormente, de manera recurrente, Jesús había dicho a sus discípulos, había declarado que él debía de padecer, que debía ser muerto, pero que también debía de resucitar al tercer día. Jesús había sido enfático. Entonces, si Jesús resucitó al tercer día, el primer día de la semana, es otro argumento válido para decir que Jesús no fue al cielo con el ladrón el mismo día que el ladrón hace la petición. Dice Mateo 16, 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Nunca dijo Jesús que el mismo día que muriera iría inmediatamente al cielo. Es decir, no podemos forzar a decir lo que el texto no está diciendo. No podemos forzar al texto a decir lo que no está implícito o lo que no está diciendo. Otro argumento válido para decir que el ladrón no fue al cielo el mismo viernes
es que el ladrón no murió ese mismo día. Y usted dirá, ¿cómo puedes asegurar eso? Y es que la palabra de Dios tiene argumentos incontrovertibles, tiene argumentos grandes donde podemos tomarlos y podemos sacar una conclusión. Se dice que los judíos no dejaban a nadie en la cruz durante el sábado. Y para que al bajarlos no huyeran, entonces los judíos tenían la práctica de quebrarles las piernas. Estuve investigando y llegué a la conclusión que en algunos casos extremos de crucifixión, algunas personas pasaban hasta 10 o 20 días sin morir. Entonces, el ladrón no fue al cielo el mismo día porque el ladrón no murió ese mismo día. Ahora, la práctica de los judíos de quebrarle las piernas fue lo que hicieron con el ladrón al cual nos estamos refiriendo. Vamos a ir al libro de San Juan. Estaremos en el capítulo 19. Allí leeremos los versículos 31 al 33 y luego el versículo 36. Dice San Juan: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, con Cristo. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 36. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Es interesante que Juan está aquí citando al Salmo 34, el versículo 20. Y en ese salmo, que es un salmo mesiánico, David declara lo siguiente: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Otra versión dice, será quebrado. Es decir, mis hermanos, las profecías referentes a Cristo todas se cumplieron exactamente como la profecía así lo demandaba. De hecho, en el libro de Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 46, allí nos menciona algunas de las condiciones cuando se ofrecía el sacrificio pascual. Debemos recordar que Cristo estaba muriendo exactamente el día de la Pascua, el 14 del mes de Nisán, que era el primer mes en el calendario judío. Por eso dice Pablo, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Veamos aquí una condición que se debería hacer en la Pascua. Dice el versículo 46 de Éxodo 12, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Es impresionante, mis hermanos, cómo Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y Jesús cumplió en su vida y en su muerte todos los requerimientos que estaban escritos. Entonces, concluimos que el ladrón no murió ese mismo día, por tanto no podía haber ido
al cielo. Ahora, mis hermanos, los traductores de la Biblia, pensando que los justos van al cielo al momento de morir, tradujeron las palabras de Cristo de la siguiente manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el texto original no se halla la palabra que, ni la coma, sino que dice, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, colocando la coma después de la palabra hoy, la traducción queda de acuerdo con el original y queda de acuerdo al pedido del ladrón y de acuerdo a la enseñanza de Jesús y de acuerdo a toda la evidencia bíblica. Entonces lo leeríamos de la siguiente manera: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Visto de esta manera, lo que está diciendo es que Jesús le decía ese mismo viernes que estaría en el paraíso, que ese día le hacía una promesa que en el futuro estaría con él en el paraíso. Sin embargo, mis amigos, para poder entender el original griego tenemos que entender o tenemos que tener en cuenta la puntuación. Y es que el griego no tenía puntuación, es decir, todo iba pegadito sin signos de puntuación. Yo por lo menos aquí puse una frase y la puse pegada, con la intención de después de escribirla de diferentes maneras para mostrar cómo se puede interpretar de diferentes maneras. Yo puse la siguiente frase y la puse pegadita. La frase es, no dijo él no la quería. La puse pegadita. No dijo él no la quería. Así como puse esa expresión en español, así se leía en el griego, sin puntuación. Sin embargo, yo lo puse de diferentes maneras y la vertí de diferentes maneras con diferentes puntuación. La primera frase yo la puse de la siguiente manera: no, dijo él, no la quería. En este caso dice que no la quería. Otra forma puede ser, no, dijo él, no la quería. En la segunda forma, él está diciendo que sí la quería. Otra forma puede ser, no dijo él, no la quería. Aquí está en forma de interrogación. O bien pudiera haberse escrito, no, dijo él, no la quería. Para decir también que no la quería. Es decir, hice este ejercicio para mostrar que de acuerdo a la puntuación puede cambiar todo el sentido. Joseph B. Rotherham, en la Biblia recalcada, traduce así estas palabras. Dice, de cierto te digo este día, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y Jorge M. Lamsa, en la traducción del Nuevo Testamento, conforme a las fuentes arameas, lo vierte así. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y para ir finalizando, he escuchado en muchos funerales a muchos ministros protestantes en sus sermones fúnebres, como ellos consuelan con un engaño piadosos a muchos de sus creyentes, diciendo lo siguiente. Un ministro, cuando está con el cuerpo presente, dice a los creyentes, el cuerpo de nuestro hermano o hermana está aquí.
pero su alma inmortal ya está gozando de la presencia del Señor en el cielo. Porque Jesús dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo simplemente diría: qué piadoso engaño. Y qué contradicción se descubre en el orador fúnebre cuando se deposita su cuerpo en el sepulcro y el mismo orador repite las palabras del apóstol San Pablo diciendo: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego agregan y dicen: nuestro hermano o hermana se levantará del sepulcro para ir al encuentro del Señor con todos sus santos. Qué soberana contradicción. Y yo pregunto: ¿para qué vendrá Jesús a resucitarlo, siendo que desde que murió ha estado en el paraíso con Dios? ¿No le parece, mi amigo, que algo anda mal con el profesionalismo religioso que no razona su fe ni su misma esperanza? A lo largo de los años he aprendido que en todo sermón debo recalcar o debo resaltar el tema de la gracia de Dios. Alguien me dirá: pero ¿cómo puedes hablar del tema de la gracia cuando estás hablando de la muerte? Y exactamente es el tema más fácil para hablar acerca de la gracia de Dios. Porque dice Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque la palabra del Señor nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, para que aceptemos su palabra, para que aceptemos al dador de la vida, para que aceptemos al autor y al consumador de nuestra fe. Mis amigos, al estar tú ante el hecho de un niño angustiado o afiebrado, o junto al lecho de muerte de un santo agonizante, con su cuerpo atormentado por el dolor, en esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal, y cuando este santo se valía del último gramo de su energía para susurrar el nombre más glorioso de todo, el nombre de Jesús, yo estoy seguro que junto al lecho de un santo agonizante, junto al lecho de un niño afiebrado, tú nunca te atreverías a preguntarle: ¿cuántas propiedades tienes? Dime, ¿cuántos títulos académicos tienes? ¿Cuántos PhD tienes? Ni le diríamos: ¿cuántas cuentas bancarias tienes? No, mis amigos. Le preguntaríamos junto a su lecho de muerte: ¿estás preparado para recibir a Jesús? ¿Le has recibido en tu corazón? ¿Tienes al Hijo de Dios en tu vida? ¿Has confesado tus pecados? ¿Te encuentras preparado para encontrarte con Jesús a la final trompeta cuando Él venga en gloria y majestad? Mis amigos, quiero que en esta ocasión tú puedas aceptar al Hijo de Dios, puedas aceptar la gracia, el ofertorio de gracia que Cristo pone
delante de ti. Dice la palabra del Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Te invito a que puedas aceptar al Hijo para que puedas tener también la vida eterna y podamos encontrarnos, como dice la palabra, también con el ladrón, cuando Jesús venga glorioso en gloria y majestad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta en esta ocasión. Gracias porque hemos clarificado, hemos entendido, Señor, de que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, todos los salvos, los que están en el sepulcro, oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Señor, ayúdanos a aceptarte hoy en día, a aceptar al Hijo para que tengamos la vida, para que podamos ser parte de la primera resurrección y podamos estar listos para encontrarnos con Jesús en paz y decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado por tanto tiempo. Con Él nos alegraremos y nos gozaremos de su salvación. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración en esta ocasión. Cuando vengas en tu reino, Cristo, acuérdate de mí, dijo el malhechor contrito, implorando ayuda así. Vano no fue, nunca el ruego humilde de fe. Cuando vengas en tu reino, Cristo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, mi abatido corazón, como el malhechor contrito, hallará más salvación. Vano no fue, nunca el ruego humilde de fe. Cuando vengas en tu reino, Cristo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, santifícame, Señor, como el malhechor contrito, yo te mostraré mi amor. Vano no fue, nunca el ruego humilde de fe. Cuando vengas en tu reino, Cristo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino y ya nada tenga aquí, como el malhechor contrito, hallaré tesoro allí. Vano no fue, nunca el ruego humilde de fe. Cuando vengas en tu reino, Cristo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, a tu pueblo a rescatar, como el malhechor contrito, yo contigo quiero estar. Vano no fue, nunca el ruego